Bueno, ¿querés ¿Se ve? empezar? A Así no ver. hacemos esperar a las personas que están acá. Ahí, Sí, ¿se ve bien ahí? perfecto. ¿Se está viendo bien? Si alguien no ve o algo, nos avisa. Bueno, yo porque son las 17:03. Yo por ahí a guardar un minuto más. No sé si vos tenías registro de cuántas personas habían Sí, sí, tengo solicitado. registro. Aquí ya están todos. Pues si están Sí, todos, ya arrancamos. sí, sí, estamos. Cualquier Bueno, cosa no te preocupes que lo admito. bueno, Ahí, bueno. ahí se está sumando Lautaro, que es alumno tuyo del curso también. Ah, Lauti. Muy bien, Ahí Lautaro. está entrando. Esperen que voy a tratar de modificar mi pantalla para que poder verlos. A ver, a ver, a ver. Ahí. Para no taparme yo. Fíjate que a ver si todos ven la pantalla compartida, si pueden, aunque sea poner un dedito para arriba de que se Una ve, así. Sí, sí, ¿sí? se ve. Bien, ¿Se ve perfecto. perfecto? Bueno. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ahora me voy a presentar, ¿sí? La idea era colocar, la primera imagen era de la portada, ¿sí? De lo que sería esta charla, taller, como decía bien Nadia hace un momento, sobre entrenamiento en cuarentena, ¿sí? Cómo mantenernos activos desde casa. Y bueno, arranqué con una pequeña ilustración donde hay una personita que no sabe qué hacer, ¿sí? Tiene un interrogante porque antes salía a correr o hacía actividad física en un gimnasio con elementos específicos, o también salía a andar en bicicleta y de golpe y porrazo está complicado porque no lo puede seguir haciendo y se encuentra en su casa y no sabe qué hacer o cómo continuar con su entrenamiento. Entonces, la imagen del medio hace que está pensando, está utilizando un poquito el razonamiento hasta que se le ocurre una idea y es lo que vamos a tratar de hablar hoy durante esta charla. ¿Sí? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ignacio Cangelosi, soy profe de educación física, recibido del Instituto 86 de la ciudad de Bahía Blanca. Soy guardavidas también de Cruz Roja, ya hace 13 temporadas que estoy trabajando en forma ininterrumpida. También tengo un postítulo de instructor de salvamento para la ILS. Eh, También, bueno, trabajo actualmente en Uno Bahía Club, ¿sí? Es un club bastante grande de la ciudad de Bahía, de Bahía Blanca, en el cual he hecho diferentes tipos de actividades dentro del club, pero hace ya un par de años que estoy focalizado en lo que es el entrenamiento de sobrecarga y entrenamiento funcional. También junto con gente de UNO y de SEM, que es un servicio de emergencias médicas de Bahía, conformamos un grupo de capacitaciones que damos RCP, ¿sí? A través de un aval internacional de la Asociación Americana de Cardiología. Y bueno, y como decía Nadia, estoy formando parte de este grupo de profesionales que estamos dando diferentes tipos de capacitaciones para la plataforma Be and Do, ¿sí? Así que bueno, ya me presenté, más o menos me conocen, y también, bueno, hace ya 10 años que trabajo para un jardín de infantes, que es otra de mis pasiones, trabajar con los más chiquititos. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito, perdón, de lo que veníamos a plantear, el tema de cómo seguimos en cuarentena entrenando. Y me gustó empezar esta charla con una frase, ¿sí? Que, bueno, se las leo: no se puede poner un límite a nada, cuanto más se sueña, más lejos se llega. Lo dijo Michael Phelps, los que estamos en el deporte sabemos lo grande de este atleta, ¿sí? Y me pareció muy importante el tema de la palabra límite, ¿sí? Hoy por hoy, este límite que se nos ha impuesto o lo que tenemos que aceptar, una cuestión de salud, es de quedarnos adentro, cuidarnos, empezar a tomar nuevos hábitos de higiene o de costumbres que antes no estábamos habituados. Por lo tanto, vamos a tratar de esa palabra límite, dejarla de lado, ¿sí? Y tratar de soñar más, como dice acá mi amigo Michael Phelps. Bien, y bueno, voy a comenzar con esta frase, esta charla, ¿sí? Y voy a poner, ¿sí? Como una seguidilla de escalones, como una escalera de diferentes pasos,
en el cual nosotros vamos a tener que ir transitando a través de esta charla para llegar al éxito, ¿sí? Al éxito de nuestro entrenamiento. Entonces me pareció muy importante saber, basándonos en lo que sería, por ejemplo, el método científico de la observación, ¿sí? La observación de un problema, ¿sí? Y después plantearnos un interrogante, ¿no? Entonces, vamos a tener que saber en dónde estamos parados, a qué nos afrontamos y cuál es nuestra realidad, perdón, ante estos nuevos desafíos. Entonces me puse como primer escalón conocer el problema. El problema hoy por hoy sería el confinamiento, ¿sí? El estar dentro de nuestras casas, y también me pareció conveniente averiguar y saber un poquito más de cuál es el grado de inactividad física a nivel mundial, ¿sí? A nivel Latinoamérica sería, y también en nuestro país, como para ir haciendo un poquitito más de referencia a todo esto de lo que venimos hablando. Entonces, se me ocurrió investigar un poquito cuál es el nivel de inactividad física en el mundo. Cuando hablamos de inactividad física, estoy hablando de personas, este estudio en el cual yo me voy a basar, estaba basado en una redacción de la BBC, ¿sí? Ahí abajo se ve la referencia, son datos del 2018, fue lo más cercano que pude encontrar, pero bueno, nos va a denotar un poquito cómo es la inactividad en el mundo, y más ahora acrecentado por el tema de la cuarentena, ¿no? Los estudios están tomados en personas de 19 a 64 años, ¿sí? Que realizan actividad física menor, a 150 minutos, ¿sí? De una actividad física moderada. ¿Qué quiere decir moderado? Salir a caminar, andar en bicicleta. Hablamos de actividad física no como un ejercicio físico que tendría que tener ya una planificación como lo que nosotros vamos a hablar hoy, pero actividad física estamos hablando de todo lo que tenga que ver con gasto de energía. Por lo tanto, ya tenemos que tener en cuenta de que es muy preocupante. ¿Por qué? Porque a nivel global, casi el 30% de la población mundial no realiza la actividad física que tendría que tener como mínimo para tener un gasto energético diario y mantener su calidad de vida. Entonces, bueno, acá hay datos como por ejemplo en Asia es del 0 al 15%, en Rusia del 15 al 30%, del 30 al 45% de la población realiza menos, ¿sí? De esos 150 minutos de actividad semanal. En Estados Unidos de 30 al 40%, en México del 29%. Bueno, y me llamó la atención que el país con menor inactividad es Uganda. Tiene el 5% de la población que realiza menos, ¿sí? De 150 minutos diarios semanales de actividad física, ¿sí? O sea, son los mejores a nivel actividad física o entrenamiento, son los que mejores están. Pero bueno, me voy a Sudamérica, ¿sí? Y me encuentro, entre otros países, con el que menos inactividad física tiene, que es Uruguay, y nos encontramos nosotros en Argentina con el 41% de la población, ¿sí? 4 de cada 10 personas no realiza como mínimo la cantidad de actividad física diaria, ¿sí? O semanal que se necesita para poder tener o gozar de una buena salud, ¿sí? Entonces, son datos bastante preocupantes, ¿sí? Porque estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Bien, me vengo acá a Argentina, ¿sí? Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo está el tema de la alimentación y la actividad física. ¿Por qué? Esta encuesta en la cual yo me basé es del 14 del 5 del 2020, o sea que es muy reciente, de los cuales a las 5.500 personas que entrevistaron le preguntaron si habían subido de peso en esta cuarentena. Y 6 de cada 10 le contestaron que sí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema, ¿sí? Empieza a haber sobrepeso, ¿sí? Y los que ya venían con problemas de sobrepeso y obesidad se ven muy, muy afectados con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, están los datos, 1 a 3 kilos han aumentado, ¿sí? El 78% de esa mitad de personas que se encuestaron, ¿sí? Las que más aumentaron, de 5 o más kilos, ¿sí? Es un 3,5%, pero bueno, igualmente es importante conocer de que estamos ante algo que no lo teníamos en cuenta, ¿sí? Nuestra alimentación empieza a variar, los hábitos alimenticios cambian, ¿sí? Porque tenemos también nuestros tiempos corridos. La mayoría de estas personas
se justificó diciendo de que picotea entre las comidas. O sea, ¿qué quiere decir? Que le estamos dando más comida de la que el cuerpo necesita y encima no la están gastando. Porque fíjense lo que pasa. ¿Qué pasa con la actividad física, ¿sí? En la cuarentena? De todas esas personas, el 36%, o sea, casi 37%, dijo que disminuyó su actividad, su ejercicio físico, ¿sí? En cuarentena. El 31% directamente no hizo nada, o sea que paró y no siguió haciendo nada. Por eso la carita de asombro es que casi el 70% de estas personas, ¿sí? Están corriendo un riesgo de salud. ¿Por qué? Porque o no están haciendo actividad física directamente o bajaron su cantidad de tiempo en el cual entrenaban o se hacían algún esparcimiento, pero bueno, gastaban un poquito las calorías que consumen. ¿Sí? Entonces, acá tenemos como profes, ¿sí? Tenemos bastante trabajo acá, porque hay que concientizar a la gente y tenemos, en todo caso, nuestras herramientas como para ofrecerles una mano y planificarle algún tipo de entrenamiento para que se puedan seguir moviendo. Bueno, este era el objetivo también de esta charla. Ya dicho todo esto, ya conozco el tema, ¿sí? Ya sé cuál es el problema, sé que las personas están comiendo más de lo que gastan, la mayoría, ¿sí? Hay muchos que no están haciendo actividad física o nunca realizaron, por lo tanto ahora yo tengo que plantearme un objetivo, ¿sí? Como profe yo puedo planificarme para mí, pero también puedo planificar para cada persona que necesite de mi servicio. Entonces, cuando hablamos de objetivos, tenemos que tener en cuenta qué clase de objetivo me voy a proponer, ¿sí? Enumeré 4 objetivos, ¿sí? Que son los más básicos. Entre esos 4 puede haber que se relacionen uno con otro, ¿sí? Por ejemplo, el objetivo número 1, no lo puse por categoría, sino lo fui enumerando nada más. El entrenamiento para un deporte específico, ¿sí? Hay muchas personas que entrenan para desarrollar su deporte y se focalizan en eso y para mejorar, obvio, su rendimiento, pero hoy por hoy están complicados. ¿Por qué? Porque no tienen el espacio donde entrenaban, no tienen el medio donde entrenaban y quedan como pensando a ver qué hago ahora, ¿sí? También estaban las personas que hacen entrenamiento por un entrenamiento personal, ¿sí? No tiene ninguna connotación de algún deporte competitivo, sino solamente puede ser por estética o por otros factores, ¿sí? También tenemos, bueno, lo que es el entrenamiento recreativo. Muchas personas estaban acostumbradas a colocarse unos auriculares, me pongo el pantalón corto, el rompeviento o la musculosa, salgo a correr, me hago 1 hora, hora y media de running, ¿sí? Me despejo de todos mis problemas, laburo, a veces problemas con la familia y demás cosas que nos pasan. Entonces, ese otro tipo de objetivo es el entrenamiento recreativo. Y por último que son también muy importantes, es el entrenamiento por prescripción médica. ¿Sí? Hay muchas personas que por problemas de afecciones cardíacas o respiratorias o de otra índole, tenían que o tienen que comenzar a hacer actividad física o agregarle más actividad física a la que venían haciendo. Por lo tanto, esos también se van a ver muy perjudicados. ¿Por qué? Porque si no tienen los medios, se quedan en su casa y pasa lo que comentamos antes, ¿sí? Comienzan a ingerir alimentos que no tienen que ingerir o ingieren más de lo que necesitan y comienzan a almacenar más calorías de las que necesita el cuerpo y bueno, ahí tenemos otro problema de salud, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también cuando el momento de plantearnos un objetivo es que no estamos solos en el planteo de este objetivo. O sea, yo como profe, yo puedo plantearme un objetivo, pero también tengo que tener en cuenta que tengo a disposición, si lo busco, si lo solicito, la ayuda de muchos profesionales que no tienen solamente que ver con la parte de entrenamiento, sino fíjense que yo acá puse como el engranaje central, que es el alumno, ¿sí? Que podemos ser nosotros mismos como profe, pero en este caso lo vamos a poner como en tercera persona. Tenemos el caso del entrenador, profesor, ¿sí? O la persona que esté a cargo de mi planificación de entrenamiento, pero sabemos muy bien, ¿sí? Aquí abajo a la parte izquierda, sabemos muy bien que el combustible que nosotros le damos al cuerpo es fundamental para tener
resultados positivos a la hora de entrenar, ¿sí? Por lo tanto, la consulta a un nutricionista o una nutricionista, ¿sí? A mi criterio, es fundamental para poder llegar a los objetivos que nos planteamos, ¿sí? Bien sabemos que nosotros podemos, como entrenadores o profesores, podemos planificar, hacer la mejor planificación del mundo, pero si esa persona no está consumiendo los alimentos que son beneficiosos para ese tipo de entrenamiento que yo le estoy proponiendo o los objetivos que él se está proponiendo, básicamente los resultados no van a ser favorables, ¿sí? Por lo tanto, uno a veces como profe o entrenador, siempre la gente le pregunta sobre alimentación, sobre suplementación y demás cosas, y particularmente siempre digo lo mismo, siempre doy algún consejo, pero el principal consejo que doy es anda y hacete una consulta con un nutricionista o una nutricionista, ¿sí? Para que te haga un plan que se adecue a tus requerimientos, que se adecue a tus objetivos, y vas a tener muchos mejores resultados que yo, que te puedo decir algo, ¿sí? Pero que no es mi materia, ¿sí? No es mi disciplina, ¿está? También por aquí abajo vemos la participación de la psicología, ¿sí? Me pareció importante ponerlo y tenerlo en cuenta, ya que todo esto que nos está pasando del confinamiento no solamente influye a nivel físico, sino a nivel psicológico, ¿sí? Ya está demostrado que, por ejemplo, los que más han sufrido el tema del aislamiento son las personas, por ejemplo, que viven en departamentos sin acceso a una terraza y a un balcón. Por lo tanto, esas personas que tenían su vida social permanente durante todos los días, que iban al gimnasio y hablaban con sus pares, con sus compañeros, con sus amigos, o salían a correr con alguna persona y demás, hoy se ven afectados de sobremanera, ¿sí? Porque se encuentran que no pueden realizar ese tipo de actividades a las que estaban acostumbrados. Entonces, la psicología yo creo que interviene de muy buena manera como soporte, como apoyo para este tipo de casos en los que estamos ahora viviendo. Y también puse por ahí abajo la ayuda también de la kinesiología, ¿sí? Del kinesiólogo. ¿Por qué? Porque puede ser que esta persona haya entrenado de mala forma o la planificación en la cual le haya hecho su entrenador o profesor no haya sido acorde, por lo tanto ese alumno haya devenido en una lesión. Por lo tanto, el aporte del kinesiólogo, ¿sí? Obviamente que haya pasado antes por un traumatólogo, que es el médico especialista, que va a derivar al kinesiólogo, bueno, pero el kinesiólogo es el que por ahí está más en contacto directo con el entrenador o el profesor, ¿sí? Cuando recibimos a un alumno y viene de alguna lesión, por ahí es importante, a ver, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué tratamiento hiciste? Por ahí sería mucho más profesional todavía si nosotros como entrenadores o profes nos ponemos en contacto con ese kinesiólogo para conocer un poquito más el alumno y saber qué fue lo que le pasó y nosotros poder planificar siempre un poquito más preciso, ¿no? Cuando hablamos, tercer paso, sí, vamos a hablar un poquito de los recursos. Yo ya sé entonces cuál es el problema, ya me planteo mi objetivo, ¿sí? Ese objetivo debería ser real, ¿sí? O tratar de que sea no lo ideal. Muchas veces confundimos lo ideal porque es lo que vemos, lo que nos estamos influenciados por la imagen de las redes sociales, por la televisión y demás, entonces queremos buscar ese tipo de objetivo en el cual nosotros muchas veces tenemos que ser conscientes de que lo que vemos no siempre es lo real, ¿no? Y hay que saber adecuarse a las capacidades, a las capacidades personales, a nuestra genética, a un montón de factores, ¿sí? En el cual tenemos que ver que ese objetivo yo pueda llegar a lograrlo, ¿sí? Pero bueno, en esos conjuntos, ¿sí? De donde ya me planteé los objetivos, ya conozco el problema, voy a pasar a los recursos. Los recursos en sí serían esas herramientas con las cuales yo cuento como para poder llevar a cabo ese objetivo que me propuse,
¿sí? Esas herramientas pueden ser materiales o no, ¿sí? Por ejemplo, puse en el número 1, puse el tiempo. El tiempo, hoy por hoy, es es un tema bastante complejo y que nos ha afectado a todos, porque nosotros ya teníamos una rutina, ¿sí? Una rutina de trabajo, una rutina de estudio, una rutina de relación con compañeros, con amigos, como decía antes, ¿sí? Y ahora, al estar mucho tiempo en nuestras casas, ese tiempo se ha modificado. Por lo tanto, a veces tenemos o más tiempo para hacer algunas cosas, o particularmente no tengo tanto tiempo como tenía antes, porque me ha cambiado muchísimo mi forma de trabajo, ¿sí? Entonces paso mucho más tiempo delante de la computadora, tengo que hacer otros tipos de trabajo a los cuales no estaba acostumbrado. Entonces, por ejemplo, particularmente a mí, yo entrenaba siempre por las mañanas y ahora, como entreno y tengo la posibilidad, que eso es la segunda fichita ahí de ese rompecabezas, que es el espacio, tengo la posibilidad de entrenar en el patio de mi casa, por lo tanto busco horarios en el cual haga menos frío, una cuestión de salud y de bienestar para hacerlo más armonioso sería mi tipo de entrenamiento, ¿no? Entonces, antes entrenaba a la mañana, ahora entreno a la tarde. Hay personas que antes entrenaban a la tarde y bueno, ahora les conviene entrenar en otro horario, tienen más tiempo, entonces pueden llegar a entrenar un poco más, o tienen más trabajo como tengo yo, entonces tenemos que acotar un poquito esos tiempos de entrenamiento. Así que bueno, cada uno va viendo cuándo puede entrenar y cómo adaptarse también a los tiempos de su alumno, ¿no? En cuanto al espacio, como decía recién, los más afectados son los que hacían por ahí las actividades al aire libre o ejercicios o actividades físicas de resistencia, por ejemplo, como puede ser el running, el ciclismo, ¿sí? O la natación también, ¿bien? Entonces, ahora se encuentran que, bueno, están en sus casas y el espacio es lo que tenemos. Tenemos que correr algún mueble, tenemos alguna habitación ya preparada para entrenar. En mi caso particular tengo un patio grande, bueno, lo aprovecho. Entonces, el espacio también es otra variable del tipo de entrenamiento que podemos también llevar a cabo, ¿no? Como tercer fichita puse ahí la motivación. Esto es un rompecabezas, está todo interrelacionado, esa es la idea, ¿no? La motivación, me pareció algo importante recalcar el tema de la motivación, por lo que decíamos de cómo nos afecta a nosotros a nivel psicológico la cuarentena. ¿Sí? Muchas personas dicen, pucha, bueno, pero, no tengo ganas, prefiero quedarme en el sillón mirando tele o mirando una serie, mañana arranco. No, la verdad que, y eso va generando, ¿sí? Es un desentrenamiento, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora después, cuando toquemos la parte de planificación. Entonces, esa motivación me pareció importantísimo, y relacionándolo también con la frase que había puesto al principio de no ponernos límites, ¿sí? De soñar, porque ese quedarme mirando la tele, no, lo empiezo mañana el entrenamiento, no, la verdad es que ahora no tengo ganas, es ponerse un límite a uno mismo, ¿no? Entonces, la importancia de ponerse el objetivo y estar motivado para llevar a cabo ese objetivo y tratar de alcanzarlo. Entonces, como consejo siempre, buscar algo que nos motive, o frases que nos alienten a seguir, ¿cómo se dice? O una música que nos genere levantarnos el ánimo, hablar con compañeros de entrenamiento, con tener una relación más fluida con su entrenador o profesor, no quedarse quietos, eso sería fundamental para la motivación. ¿Sí? El número 4 tiene que ver con la información o el conocimiento que nosotros tengamos, ¿sí? Es un recurso también muy valioso. Nosotros como profes o entrenadores o futuros profes tenemos un plus, ¿sí? Un plus en ese tipo de herramientas que no las tienen las personas comunes, ¿sí? Nosotros tenemos acceso a información, cuando hablo de información y conocimiento que esté avalado científicamente, ¿sí?
que sea algo que esté científicamente comprobado. ¿Por qué? Porque básicamente por las redes sociales y demás circulan cualquier cantidad de cosas, ¿sí?, que tienen que ver con entrenamiento, con dietas, con planificaciones, con ejercicios, y a veces por innovar o por seguir algún influencer de Instagram, o por seguir alguna celebridad, o por seguir alguno que hace algo, yo digo, pero mirá, este está haciendo esto, está tomando esto, y me está recomendando tal cosa, producto, o rutina, o dieta, y yo lo voy a hacer para quedar como él. Y no, hay que ser realistas, ¿sí? Hay que siempre tener los pies en la tierra y saber que vamos siempre a la fuente, a lo empírico, ¿sí? A lo científico, lo que esté comprobado. Nosotros como docentes tenemos que tener eso, ¿sí? Siempre a la fuente, a lo científico. No dejarnos llevar por una moda, por la imagen, por el consejo de cualquier persona que por ahí no tiene el conocimiento y solamente lo hace por una cuestión económica o algún interés particular, ¿no? Entonces, por último, ¿sí?, voy a hablar de materiales. ¿Qué materiales utilizamos o qué materiales podemos tener al alcance como para poder planificarnos un entrenamiento? Bueno, como eje central figura ahí, ¿sí?, el cuerpo. Mi cuerpo es una herramienta fabulosa, ¿sí? Tenemos que ser conscientes que nuestro cuerpo ya tiene peso y que puede ser utilizado también como medio de entrenamiento, ¿sí? Hay veces que decimos, pero no tengo materiales, no tengo una pesa, no tengo una mancuerna, estaba acostumbrado a tener una máquina. Bueno, nuestro cuerpo es una máquina, la mejor máquina que existe, y podemos utilizarla de miles de maneras diferentes, ¿sí?, para sacarle provecho y poder entrenar. Entonces, como eje central puse que la utilización del cuerpo como una herramienta es básico. ¿Bien? Bueno, ahí saqué diferentes globitos, como por ejemplo las bandas elásticas, que son muy, muy versátiles. Tenemos las miniband, esas son miniband, son las banditas cortas. Después están las superband, que son las bandas más largas, que vienen de diferentes tensiones. Esos son elementos que son, si tienen el alcance de conseguirse algunas, son muy, pero muy útiles porque podemos darle cualquier cantidad de usos, ¿sí? Después, bueno, puse mancuernas. Hay gente que tiene mancuernas chiquitas en la casa, o ese tipo de mancuernas hexagonales son muy buenas, pero por ahí son muy costosas, ¿sí? La utilización de barras, también con discos, hay gente que las tiene, que se ha comprado, que se ha surtido de estos elementos a lo largo del tiempo, y bueno, ahora les está sacando el provecho, ¿sí? Una colchoneta o manta como para tirarse en el piso, para poder trabajar con el peso del cuerpo o con algún que otro elemento, ¿sí? Las tiras de suspensión o TRX, ¿sí? Sabemos que TRX es una marca, por eso también puse tiras de suspensión, porque van a encontrar el mismo producto sin la marca TRX y cumplen la misma función, ¿sí? También es un elemento muy, pero muy versátil, que me deja hacer cualquier cantidad de ejercicios, siempre y cuando tenga de dónde colgarlo. Bien, ahora después, en todo caso, cuando lleguemos a los elementos caseros, les voy a decir cómo se pueden hacer uno en casa. Hay gente que tiene bicicletas o caminadoras fijas en las casas, así que también es un muy buen elemento, ¿sí? Porque ya que no puedo salir a caminar, ahora ya está un poquitito más habilitado, pero hay zonas del país que todavía no está abierto como para que la gente salga a hacer actividad física, así que es un buen elemento, una caminadora o una bicicleta. Un banco puse para poder realizar algunos tipos de ejercicios. Y en cuanto a lo que es elementos caseros, bueno, yo cuando arranqué la cuarentena dije, bueno, yo venía entrenando y en el gimnasio tenía mancuernas, tenía barras, tenía poleas, tenía un montón de cosas que ahora no me encontraba acá en casa, y digo, bueno, vamos a utilizar el ingenio, vamos a ver qué se me ocurre. Empecé a reclutar bidones de agua, ¿sí? Bidones de 5 litros, bidones de 6 litros. Uy, perdón, se me fue, ahí está. Bidones de 6 litros, donde las podés llenar con agua o con arena, ¿sí? Un bidón de 5 litros, por ejemplo, yo lo pesé y completo son 5 kilos 200 gramos, 300 gramos, así que ya más o menos respeta el número entre kilos y litros. ¿Sí? Después me conseguí en un ciclismo unas cámaras de bicicleta de pista, que son más finitas, las de ruedas finitas, como para realizar movimientos así con bandas. Utilizo un bastón, un palo de copa, como para poder hacerme una barra con esos bidones. Uso, por ejemplo, trapos de piso
como para poder deslizar y hacer movimientos en el piso, en el cual me van a generar un desgaste que yo no conocía, pero cuando los empecé a probar me di cuenta de que son muy, pero muy útiles, ¿sí? Y bueno, tienen que utilizar la imaginación. Yo sé muy bien que, bueno, la mayoría deben ser profe o estudiantes de profe de educación física, y algo que tiene el profe siempre es imaginación. Entonces, bueno, hay que utilizarla. Ignacio, discúlpame Sí, que te moleste. En 4 minutos se va a cortar, así que les bien, pedimos a todos que se vuelvan a ingresar con la misma ID y contraseña. ¿Sí? perfecto. Sí, porque me queda un ratito más. Vale. Así que, gracias Nadia. Bueno, todo lo que tiene que ver entonces con elementos caseros, tienen que utilizar la imaginación, ¿sí? Utilicen la imaginación y yo sé que van a poder sacar de eso un buen provecho, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y hacer una consulta? ¿Nadie? Seguimos, no tengo problema, ¿eh? ¿Estamos todos Si bien? querés, cortamos directamente y volvemos a ingresar, así no te corta a vos la clase. ¿Querés? Son 3 Son minutos. 3 minutos, por ahí. No, ¿Sí? hablo ¿Ahí? un cachitito más Dale. Y seguimos. y cortamos. Sí, sí, yo estoy Perfecto. viendo que quedan 3 minutos 9 segundos, así que Perfecto. yo me voy guiando por eso. Bueno, entonces, ahora yo justo me había adelantado, entonces pensemos y que utilicemos, ¿sí?, el ingenio. Sabemos cómo es el problema del confinamiento. Sabemos ahora, tenemos planteado un objetivo. Sabemos quiénes nos pueden llegar a ayudar para poder lograr ese objetivo. Tengo en cuenta o conozco ya todos los recursos que tengo a disposición, tanto el tiempo, dijimos el espacio, los elementos, la motivación que tiene que ser siempre es fundamental, el conocimiento y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Vamos a juntar todo esto, bien, y vamos a pasar al cuarto escalón, ¿sí?, que es la planificación. Entonces, dentro de la planificación, ¿sí?, yo tomé como el paso número 5 sería ahí, que ven, es como la flecha que clava en el centro, sería lo ideal, ¿sí? Es pegarle al centro del objetivo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir a buscar. Entonces, me paso al escalón número 4, que es la planificación. Cuando hablamos de planificación, ¿sí?, yo tomé o me basé en estos principios fundamentales de la planificación, en el cual hay muchos autores que coinciden en que estos son los más importantes. Algunos agregan algunos principios, algunos le sacan otros principios, pero básicamente todos coinciden en que estos 7 principios de la planificación son los fundamentales, ¿sí?, para llevar a cabo nuestro entrenamiento, ¿sí? Ahora, si querés, sí, Nadia, que nos queda un minuto, así ya cuando arranco empiezo a hablar sobre el tema de planificación. ¿Te parece? Perfecto. Volvemos todos ¿Sí? a entrar con la misma ID y contraseña, ¿sí? Vos cerrás y yo vuelvo a abrir entonces. Perfecto. O yo y que muchísimos autores consideran que son fundamentales para poder llevar a cabo una planificación, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquitito de cada uno como para meternos en este tema de la planificación y por ahí algunos que no se tengan en cuenta o que no hayan tenido en cuenta o que no sabían, ¿sí?, o capaz que se llamaba de otra forma, vamos a tratar de explicarlos y leer, y vamos a ir demostrando un poquitito de qué se basa cada uno, ¿no? Vamos a arrancar con el primero, lo que tiene que ver con la sobrecarga. Cuando hablamos de sobrecarga estamos hablando de aplicarle un estímulo al cuerpo, ¿sí? Ese estímulo debería sobrepasar el umbral de adaptación de cada uno para generar un cambio, ¿sí? Entonces, ese estímulo, que sería la sesión de entrenamiento o el ejercicio, someterse a ese tipo de carga, genera una modificación, una alteración del equilibrio interno, ¿sí?, la homeostasis del cuerpo, en el cual esta alteración va a generar una adaptación del mismo. ¿Para qué? Porque si ese ejercicio sobrepasó el umbral de adaptación de adaptación del cuerpo, lo que va a generar es que se adapte y que esté preparado para un estímulo igual o mayor para la próxima, ¿sí?, la próxima vez que sea sometido a ese estímulo.
Ese concepto se llama supercompensación, ¿sí? Y se produce cada vez que pasa esto. Yo hago un ejercicio, me someto a trabajar con alguna carga, esa carga es más de lo que yo estoy adaptado habitualmente a hacer, por lo tanto va a generar un cambio interno, mi cuerpo se adapta, ¿sí? Y cuando vuelva a comenzar, ¿sí? Ya va a estar adaptado para poder soportar el mismo o un estímulo mayor. ¿Qué pasa si yo sobrepaso, ¿sí? O me acerco mucho a mis niveles máximos de tolerancia? Bueno, voy a generar un sobreentrenamiento, lo cual puede producir, ¿sí? Un retroceso en el entrenamiento, porque la persona se va a ver afectada en el sentido de que no va a notar cambios, al contrario, se va a sentir que no puede hacer lo que antes realmente realizaba, o también puedo llegar a generar una lesión, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy bien en cuenta este tema, ¿sí? Esto se hace todo a base de evaluaciones, ¿no? Con el alumno. Entonces, el concepto de sobrecarga se basaría básicamente en eso. Yo en el grafiquito que tengo acá, ¿sí? Perdón que vuelva hacia atrás, ¿sí? Yo les puse el grafiquito de supercompensación. Como ven, ¿se ve el puntero mío? Sí, ¿se ve este? ¿Sí? Bien. Tenemos una línea, ¿sí? Un cuadro acá, tenemos una línea de tiempo y una línea de rendimiento. Supongamos que esta persona, que ya tiene un rendimiento, ¿sí? Mayor al 0, por lo tanto es una persona que ya viene entrenando, ¿sí? En este momento se está sometiendo a un estímulo, ¿sí? En el entrenamiento voy a generar una fatiga, ¿sí? Esta fatiga, ¿sí? La voy a tener que compensar a través de la recuperación. Pero ese proceso de supercompensación, de readaptación del cuerpo, va a ser de que mis niveles, ¿sí? De inicio, de cuando yo comienzo el estímulo, ¿sí? Aumenten acá. Entonces, es como si yo todo este eje lo traslado a este punto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este es otro de los de reversibilidad, que es lo que vamos a ver después de los otros dos que quedan, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo dejaría de entrenar, o me lesioné, o dejé de entrenar? Bueno, mi rendimiento, ¿sí? Mi adaptación va a empezar a caer. Entonces, es importante siempre mantenernos en esta zona, ¿sí? La zona del estímulo, la fatiga por el ejercicio, la recuperación, que vamos a hablar ahora, que es fundamental, para que haya una adaptación, ¿sí? Y de ahí tomar como base de nuevo, ¿sí? La fatiga, la recuperación, la supercompensación, y así vamos a ir haciendo una onda ascendente, ¿sí? Siempre y cuando nuestro entrenamiento esté bien planificado, bien, y no dejemos de entrenar, ¿sí? O no nos lesionemos, obvio. El tema de la progresión es fundamental, ¿sí? Porque como decía yo antes, para que haya esa supercompensación, yo me voy a estar exponiendo a una carga. Si yo me adapto a esa carga y yo sigo manteniendo los mismos niveles de la carga, va a llegar un momento que voy a llegar a una meseta, en la cual no voy a avanzar, ¿sí? Me voy a mantener, pero no voy a avanzar, no voy a poder llegar al objetivo que yo me planteo si la idea mía es mejorar, ¿sí? Entonces, me pareció muy oportuno poner a este hombrecito que es como si fuese un albañil, un constructor, en el cual cada ladrillito que yo vaya poniendo es un entrenamiento, ¿sí? Es un estímulo. Este entrenamiento, que yo lo pongo como un ladrillito, es el ladrillo que va a formar la pared de la torre de un castillo, ¿sí? Así yo me lo imagino siempre así, siempre me imagino que cada vez que entreno le voy sumando un granito de arena a una montaña de arena, ¿sí? Entonces, es importante que siempre seamos constantes, ¿sí? En poner siempre, todos los días, o como esté planificado, ¿sí? Nuestro entrenamiento, ese ladrillo del entrenamiento, ¿sí? No frenar, ¿sí? Entonces, como decía antes, la progresión tiene que ver con las cargas, ¿sí? Hay que ir aumentándolas de forma progresiva para saber cuáles son mis porcentajes de cargas y demás. Tendría que realizar una evaluación, ¿sí? De mis niveles de fuerza y demás, bien, pero lo importante es no quedarse siempre con lo mismo, ¿sí? No pensar de que, bueno, estoy haciendo, bueno, pero me sirve. No, hay veces que es necesario ir aumentando las cargas porque el cuerpo se adapta y no voy a tener los resultados que quiero, como decía antes, ¿sí?
también el tema de las cargas es un factor, y otro de los factores también es el volumen y la intensidad de los ejercicios, ¿sí? Si yo estoy, no es lo mismo la planificación para una persona que es iniciado, que es un principiante, con respecto a un alumno intermedio o un avanzado, ¿sí? Obvio que ahí las cargas van a ser mayores, los volúmenes y la intensidad de los ejercicios van a ser mayores, ¿sí? Entonces siempre hay que adecuar esto y tenerlo en cuenta a la hora de encontrarnos con estas personas que no sabemos, o a través de una pequeña charla nos van a decir qué es lo que vienen haciendo, cuál es su, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra, me trabé. Cuál es su nivel de entrenamiento, ahí está, y bueno, nosotros tenemos que planificar en base a eso. Y bueno, como decía ahí, también el número 3, si se mantienen las mismas cargas, no se tienen mejoras, ¿sí? Entonces siempre con el tema de la progresión hay que ir mejorando de a poco, ¿sí? No volvernos locos con las cargas, no porque me estoy matando con el peso, ¿sí? Va a ser mejor, ¿sí? Porque por ahí hago un mal movimiento, mi cuerpo no está adaptado para eso, y termino lesionándolo, o mi entrenamiento de por sí por ahí no puede llegar a ser lo beneficioso que podría ser, ¿sí? Como para sumar ese ladrillito a esa pared que hablaba yo anteriormente, ¿sí? Vamos a ver el tema de la recuperación, que muchas veces las personas no lo tienen en cuenta, y es un factor fundamental a la hora de entrenar, ¿sí? Nuestro cuerpo es una máquina que necesita descanso, ¿sí? Básicamente también, no solamente a nivel muscular, sino nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, está recomendado, ¿sí? Que todas las personas durante todos los días tienen que dormir entre 6 a 8 horas para que nuestro cuerpo, ¿sí? Se restablezca por completo, ¿sí? Y pueda funcionar como corresponde. Bien, esta falta de descanso, insuficiencia en el sueño, ¿sí? Que nos vemos muy afectados hoy en día. Por ejemplo, yo he cambiado mis horarios de sueño. Lamentablemente me ha llevado esta rutina que tengo nueva a trabajar con la compu cuando estoy un poco más tranquilo de noche. Por lo tanto, hay veces que se me hace la 1, las 2, 2:30 de la mañana, y yo estoy trabajando con la computadora, lo cual antes era algo impensado para mí, trabajar de noche más adelante de una pantalla, ¿no? Entonces ya tengo mis sueños, ¿sí? Mi horario de descanso ya lo tengo alterado. Pero trato siempre de respetar esas mínimo 6 horas como para que el cuerpo se recupere, ¿sí? Bueno, esa falta de sueño, como pongo ahí, puede generarnos trastornos del pensamiento, ¿sí? Podemos empezar a afectarnos mucho en lo que pensamos, en nuestros estados de ánimo, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de problemas cognitivos, ¿sí? Empezamos a tener problemas para coordinar, para pensar, ¿sí? Porque nuestro cerebro necesita descanso y no lo estamos logrando. Vamos a tener, obviamente, un menor rendimiento, porque a nivel muscular nuestro cuerpo no se está regenerando como corresponde, ¿sí? No estamos eliminando en todo caso también los desechos metabólicos, ¿sí? Que se producen también durante el sueño. Entonces eso hace que todo el cuerpo comience a funcionar a nivel funcional, ¿sí? bastante mal. Pueden devenir lesiones, ¿sí? Estas lesiones por falta de sueño y descanso son muy habituales. Problemas de ansiedad, ¿sí? Es lo que hablábamos al principio con el tema de la alimentación, que la gente, por ejemplo, empieza a picotear, empieza a comer más de lo que necesita, ¿por qué? Porque está ansioso, ¿sí? Hay algunos que se fuman un cigarrillo, que hoy por hoy también estaba complicado el acceso a los cigarrillos, pero bueno, y hay gente que lo más fácil es buscar y empezar a comer, entonces empezamos a ingerir más de lo que necesitamos. Y también la irritabilidad, ¿sí? El cerebro no está descansado, entonces cualquier cosa que pasa o que nos ocurre o nosotros mismos comenzamos a estar más irritables y eso no está para nada bien. Entonces la recuperación es fundamental, de 6 a 8 horas de sueño, ¿sí? Lo que sería, por ejemplo, en el caso de un entrenamiento, cuando nosotros planificamos, según en el nivel de entrenamiento que esté cada persona, si es un iniciado, un intermedio, un avanzado, vamos a planificar y vamos a darle el tiempo de recuperación que necesita ese cuerpo para no apurarlo, para llevarlo de a poco, ¿sí? También insistir mucho en la planificación
con el alumno de que los descansos entre series y entre ejercicios, ¿sí? Eso también es fundamental en base al objetivo que me haya planteado. Si me planteo un entrenamiento de fuerza, si me planteo un entrenamiento de hipertrofia, si me planteo un entrenamiento de resistencia, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas variables como para poder aconsejar al alumno en el sentido de tenés que descansar tanto entre series y ejercicios y demás. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con la recuperación, así que no hay que dejar de lado y dejar de prestarle atención a esto porque es un factor muy, pero muy importante. Cuando hablamos de reversibilidad o desentrenamiento, ¿sí? Esa persona ahí, ¿qué pasó? Se trastabilló y cayó, se fue hacia atrás, ¿sí? Hay una interrupción del entrenamiento, a veces pasa porque la persona no está motivada, o porque ha tenido una lesión, o por ejemplo, el tema de la cuarentena, ¿sí? En el cual no podemos salir a hacer la actividad que hacíamos habitualmente, entonces hay una interrupción de ese entrenamiento, ¿sí? Entonces va a haber una reversibilidad, hay que tratar de que este proceso ocurra lo menos posible, y si ocurre, volver lo más rápido posible también al entrenamiento que veníamos realizando. ¿Sí? Durante los entrenamientos, cuando nosotros hacemos una planificación a largo plazo, siempre va a haber momentos, en el momento en el que esté el atleta, si está en periodo de preparación, si está en periodo de competencia, está en periodo de postemporada, ¿sí? Va a haber siempre altibajos en las intensidades de los entrenamientos, pero siempre va a estar entrenando. Lo importante es que no haya un cese en el tema de los entrenamientos. Tampoco sirve, por ejemplo, como me ha pasado a mí, hablo por experiencia en la sala de musculación, que tengo personas que te dicen, no, pero hoy tengo ganas de venir y hacer algo, quiero hacer un poquito de brazo porque tengo el brazo medio flojo, o quiero hacer un poquito, las mujeres a veces, quiero hacer un poquito de glúteo hoy porque me siento que quiero hacer glúteo. Entonces, uno nunca le va a negar la ayuda, pero mi ayuda también está en aconsejar a esta persona. Vas a venir acá, vas a estar 45 minutos, una hora, ponele, haciendo algún ejercicio del cual vas a hacer hoy y no lo vas a volver a repetir, capaz que hasta cuando se te vuelvan las ganas de venir a hacer glúteo o por cualquier otro motivo. Entonces, ¿para qué? ¿Sí? Yo prefiero, en todo caso, que vayas, que descanses, ¿sí? Y que continúes con tu actividad, ¿sí? En todo caso, uno siempre le va a dar una mano, le va a aconsejar, y si tiene ganas esa persona por ejemplo, esa mujer, de hacer glúteo, le voy a dar ejercicios de glúteo porque también está en eso de mantenerlo motivado, porque yo también si le digo, no, pero la verdad que anda a tu casa a descansar, si total no te va a servir de nada, es muy poco motivador. Pero bueno, es que nosotros también somos esa especie de psicólogos, no me quiero meter en la parte de psicología porque para eso están los profesionales, pero siempre nosotros como profes siempre tenemos que tratar de aconsejar y de motivar al alumno para que haga esa actividad física. Entonces, cuando hablamos de desentrenamiento, hablamos de eso, de la parte motivacional, de tratar de motivar para que vuelva al entrenamiento, de que busque las herramientas, que busque sus recursos para poder seguir entrenando mal o bien como venía haciendo antes, si tiene que entrenar un poco menos, pero que no pare, que no se pare la rueda, ¿sí? Como dice ahí, descenso de la condición física del individuo. Muchos empiezan a ver que al cabo de las semanas empiezan a notar que empiezan a perder tono muscular, que salían a correr todos los días y ahora cuando salga, ¿qué va a pasar? No voy a correr de la misma forma, o me conseguí una bici ahora para pedalear adentro de casa, pero me siento que estoy más cansado que antes. Bueno, eso es un proceso de readaptación, ¿sí? Si ha habido un cese en el entrenamiento o en las sesiones de entrenamiento, siempre va a haber una readaptación, pero lo importante es volver lo más rápido posible. Permiso, voy a prender la luz porque me parece que me estoy quedando medio a oscuras. Ahí creo que se me ve un poquitito mejor. Bueno, vamos a seguir. Otro factor, la especificidad, ¿sí? Esto es importante y nos compete a nosotros, los entrenadores, los profes, ¿sí? Porque yo cuando hago una planificación, tengo que saber a qué actividad se está dedicando esa persona, ¿sí? Hablemos de los objetivos. Esa persona, por ejemplo, ese alumno hacía su deporte, o sea, entrenaba para un deporte específico. O bien,
tenía como objetivo una cuestión estética, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que conocer mucho al alumno y cuál era su objetivo o para qué está entrenando. Entonces ese es el concepto de especificidad. Saber indagar sobre el tema, si no sé lo tengo que buscar, tengo que conocerlo, ¿sí? Porque mi entrenamiento va a estar siempre ligado al por qué lo hace el alumno. Entonces, ahí yo había puesto a conocer las características del deporte, en el caso de que sea un deporte específico, ¿sí? Relación entre el entrenamiento y las exigencias del deporte, ¿sí? Yo tengo que saber muy bien qué es lo que le exige ese deporte, ¿sí? O por qué está haciendo esa actividad física para planificarle en base a ese objetivo, ¿sí? Si es por prescripción médica, yo tengo que hacer una planificación en base a mejorarle su calidad de vida, ¿sí? Entonces tengo que saber en qué ámbito o a qué apunta ese individuo, ¿sí? Entonces, perdón. Tengo que tener muy bien en claro las características físicas, ¿sí? Que requieren la actividad que hace, pero sin dejar de lado también la preparación general. Cuando hablo de preparación general es adecuar a todo el cuerpo para que lo que yo apunte a mejorar, ¿sí? Sea como un sistema de sustento para ese tipo de entrenamiento específico que yo le voy a estar brindando a mi alumno. Entonces, no me sirve de nada saber que mi alumno es, por ejemplo, un gimnasta y tiene que hacer, no sé, un kip en paralelas, ¿sí? Y yo le esté dando solamente el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ¿sí? Su medio para lograr ese tipo de ejercicio lo tiene que tener entrenado de la misma forma de la cual yo entreno la parte técnica o el ejercicio propiamente dicho. Entonces, hay que ver también desde ir del todo, desde el conjunto del cuerpo y enfocándonos en lo específico, pero sin dejar de lado esa preparación general, ¿sí? Es fundamental esto. Entonces nosotros tenemos que utilizar nuestra cabeza, como está el engranaje, ¿sí? Y tener siempre en cuenta todo este tipo de conceptos. Luego de la especificidad, vamos a pasar a la individualidad, ¿sí? Están muy relacionados. Bien, pues yo puedo también planificar una especificidad, por ejemplo, para un grupo de un equipo de fútbol, ¿sí? Pero dentro del equipo de fútbol yo sé que el deporte es el fútbol, todos apuntan a lo mismo, mejorar sus condiciones físicas para el deporte, evitar las lesiones y demás, pero yo dentro de ese equipo de fútbol tengo, por ejemplo, un equipo de fútbol, 11 personas, 11 individuos totalmente diferentes, ¿sí? En el cual yo tengo que hacer mucho hincapié en una planificación individual, ¿sí? La individualización es fundamental también, es tener en cuenta con qué me encuentro cuando empiezo a hablar con ese alumno, cuál es sus capacidades físicas, cómo está a nivel de motivación, a qué apunta los objetivos, cuáles son las capacidades que tengo que potenciar, con cuáles ya viene totalmente potenciado y no tengo que dejar de lado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos y tratamos de planificarlo, vamos a hacer de una forma lo más finita posible, ¿sí? Tratar de tener en cuenta todo este tipo de variables que son fundamentales, ¿no? Como decíamos al principio. Hablábamos de entrenamientos y ejercicios para cada uno, ¿sí? Hay veces que se puede hacer una planificación un poquito general cuando quiero trabajar capacidades generales, pero si yo quiero hacer un trabajo más fino, tengo que empezar a planificar de forma individual para potenciar esas capacidades individuales cada uno, ¿no? Bueno, decía maximizar los beneficios físicos y la salud, es uno de los componentes de la individualidad. Considerar condiciones y limitaciones de los alumnos. Esas limitaciones pueden ser tanto físicas como cognitivas, ¿sí? Cuando hablamos de limitaciones físicas, podemos decir que puede ser una persona totalmente sana, pero a través de su vida nunca tuvo o no tuvo acceso o nunca practicó algún deporte que ahora tiene ganas de practicar, entonces nosotros tenemos que adaptar ese cuerpo para que pueda realizar ese deporte, ¿sí? De la mejor manera posible, que genere cambios positivos y que evite las lesiones. Entonces, en cuanto a lo que son las capacidades físicas, hay que tenerlas en cuenta, y las capacidades cognitivas también, porque no hablo de que tenga algún problema
cuanto a la parte mental. Pero me ha pasado muchísimo, ¿sí? Yo como profesor de natación de muchos años, cuando tenemos que disociar los movimientos, más que nada en el medio acuático, que es un medio totalmente distinto al que estamos habituados, ¿sí? Porque estamos en una posición que no estamos habituados casi todo el día, estamos en esta posición, que puede decir, bueno, pero cuando dormimos estamos en esa posición, sí, pero acá estamos flotando, nos estamos moviendo, tenemos agentes externos, ¿sí? Cargas externas que modifican esa posición, yo tengo que mantenerla, ¿sí? Y tengo que disociar todo mi cuerpo para poder realizar un movimiento y que me sea lo más eficiente posible dentro del agua. Entonces, ¿qué pasa? Me he encontrado a lo largo de todos estos años de trabajo con natación, por ejemplo, que cuando le decís, bueno, vamos a mover la mano derecha abajo del agua, la persona cierra la mano, la mueve para un lado, no la mueve, deja el brazo extendido, lo flexiona, hace cualquier tipo de movimiento, y ni hablar cuando le digo, mueve la mano, pero al mismo tiempo no dejes de patear. Pero cuando se mueve un brazo y en los 6 batidos, por ejemplo de estilo crawl, vos tenés que tratar de meter una respiración. Entonces, son un montón de datos que, bueno, que eso tiene que ver mucho con las limitaciones cognitivas de las personas. La parte de coordinación es fundamental para poder realizar la actividad física. ¿Que se puede mejorar? Más vale que se puede mejorar, pero no podemos ir tampoco a pedirle a una persona que en la parte coordinativa no es muy hábil, a pedirle ejercicios que sean muy complejos en ese tipo de ejecución, ¿no? Entonces, y también, bueno, como terminaba ahí diciendo, realizar evaluaciones individuales. Esa es la mejor forma de saber cómo hago yo la planificación para esta persona en particular. Le voy a tomar un test, le voy a evaluar, a ver cómo hace los ejercicios, cuáles son sus niveles de fuerza, sus niveles de potencia, sus niveles de velocidad. Eso depende de cada uno a lo que apunte en la parte de entrenamiento, ¿sí? Y por último, tenemos que ver la periodización, ¿sí? A ver cómo voy a planificar todo este entrenamiento en una línea de tiempo, ¿sí? Puse, bueno, meses, como para que marquen una línea de tiempo, ¿sí? La idea es esa periodización, como dije en un momento de esta charla de la parte fundamental de la planificación, tiene que ver con también en qué momento el alumno, por ejemplo, si se dedica a un deporte de competencia, en qué momento de competencia va a estar. Como dije, no es lo mismo hacer un entrenamiento, planificar un entrenamiento para una pretemporada, para un momento de competición, para una postemporada y demás, ¿sí? Entonces hay que ver en qué momento de competencia está ese alumno. Si es una persona que no compite, bueno, vamos a hacer una periodización en cuanto al tema de cargas, al tema de volúmenes, al tema de series, de intensidad de los ejercicios, ¿sí? No es lo mismo lo que yo voy a hacer en un mes que en el mes siguiente, o en el que sigue, o en el que sigue. Siempre vamos a tratar de ir mejorando desde ese lado, ¿no? El tema de la planificación. También, bueno, había puesto considerando el calendario de competencia, eso es lo que acabo de decir recién, combinar otros principios fundamentales como los de la progresión, recuperación, ¿sí? Reversibilidad, que es el desentrenamiento, e individualidad. ¿Sí? Hay que tener en cuenta todos estos puntos que estuvimos charlando hasta recién, para plasmarlos en una hoja, ¿sí? o en una planilla de Word, o de Excel, o lo que hagan, ¿sí? Ustedes no se manejen para planificar, y tener en cuenta todas estas variables, ¿sí? Y bueno, como último había puesto también periodos de desarrollo, mantenimiento y reducción de la forma deportiva, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver ahora es plasmar todo lo que estuvimos charlando en una línea de tiempo. A ver, ¿qué vamos a llegar con todo esto? ¿Sí? Como dije al principio, habíamos arrancado con, tenemos un problema, y ahora, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. Vimos después, nos planteamos un objetivo, después vimos qué recursos teníamos, con toda esa información que ya teníamos, hicimos una planificación, teniendo en cuenta un montón de variables, ¿sí? Entonces, la idea es llegar al éxito de la planificación. Cuando hablábamos de éxito de la planificación, ¿sí? Tengo que comparar, ¿sí? Los objetivos con los que yo inicié mi entrenamiento, inicié mi planificación, y compararlo con los resultados que logré.
supongamos, si yo me planifico para de acá a un semestre, ¿sí? Yo tengo, cuando termine el semestre, tendría que evaluarme a ver cómo fue mi evolución. ¿Por qué? Porque yo me tomé una prueba de exigencia, ¿sí? Me hice una autoevaluación en este caso, o una evaluación al alumno cuando comenzó el entrenamiento, y le voy a hacer, al cabo de un tiempo, le voy a hacer una evaluación para ver cómo va mejorando. ¿Sí? Eso también es un componente fundamental de la motivación, ver que uno va mejorando, si eso lo inspira a seguir progresando y demás. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, si en el caso de no tener un resultado favorable, ¿sí? Tengo que corregir los errores, tengo que volver a revisar, a ver en qué fallé, en qué puedo mejorar, ¿sí? Y esos desvíos en el programa del entrenamiento, porque también puede ser que no es porque yo no estuve motivado, no es porque tenía los recursos, no porque tenía un montón de cosas, sino porque me pasó algo en el cual yo no pude continuar con mi planificación tal cual la había hecho, y tuve que modificarla, y bueno, por ahí los resultados tampoco van a ser los más favorables al final, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, básicamente es formularnos al alumno, ¿sí? Bueno, ¿qué objetivos querés? Bueno, tenés esta cuestión deportiva, lo querés hacer por estética o para verte bien, lo querés hacer por una cuestión de recreación, para despejar la cabeza, lo podés hacer por las dos cosas, podés hacerlo por una prescripción médica y demás. Bueno, vamos a tratar de hablar con el alumno, de aconsejarlo, de elegir el programa de entrenamiento que sea lo más favorable para ese objetivo, ¿sí? Si la persona quiere entrenar para la fuerza, tenemos que entrenarlo para que mejore sus niveles de fuerza. Si la persona quiere, por ejemplo, entrenar para hacer hipertrofia porque quiere estar más musculoso, en el caso de un varón, o algunas mujeres, ¿sí? Hay una diferencia bastante importante en cuanto a la parte fisiológica entre el hombre y la mujer, ¿sí? Lo cual va a generar que la parte de hipertrofia muscular sea bastante más difícil en la mujer que en el hombre, pero bueno, se puede lograr. Después, si la persona quiere entrenar para hacer resistencia porque le encanta correr, o está preparando para hacer un medio maratón, o una carrera corta, o un maratón, o hace triatlón y demás, eso depende de cada uno, lo que tenga que ver, ¿sí? con su alumno. Eso pasa por cada profe en el momento de planificar, ¿sí? Hay muchísimas variables que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los entrenamientos y los sistemas de entrenamiento, ¿sí? Eso da para hablar muchísimo más. Yo creo que con cada sistema de entrenamiento podríamos hacer una webinar, pero bueno, yo quería más o menos ponerlos darle la información de esto, de cómo viene el tema de la actividad física en el mundo, qué es lo que pasa en Argentina, qué es lo que está pasando ahora en cuarentena, cómo planteamos objetivos, ¿sí? Los recursos, qué recursos tenemos como para poder llevar a cabo esos objetivos, ser realistas, ¿sí? Ser realistas y no dejarnos llevar por la imagen, ¿sí? La imagen que observamos como decía antes, en las redes sociales y demás, ¿sí? Que el cuerpo que tiene esa persona, aunque me diga, no, hacete curl de bíceps y vas a tener el brazo así, lo más probable es que esa persona esté suplementada con algún tipo de sustancias, o bien tenga alguna incorporación de alguna sustancia prohibida, como digo yo siempre, que los suplementos no es que sean malos, hay algunos que son necesarios, hay algunos que no son necesarios, eso también se podría charlar, pero eso más que nada se lo dejo a mi compañera de capacitaciones, la nutricionista, ¿sí? Pero que son necesarios, como decía antes, otros que no, otros que son puro marketing, y después, bueno, tenemos las sustancias prohibidas, que son todo lo que tenga que ver con esteroides, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué es lo que queremos hacer, lo más saludable para nosotros, aconsejar siempre con lo mejor que podamos, y el contexto que sea, los conceptos que sean empíricos, que sean con una base científica, ¿sí? No nos dejemos guiar por rutinas, por ejercicios, porque hoy por hoy se ve, me ha llegado el otro día un grafiquito de que para cada actividad hay una persona, así, lo que es la parte de leyes, el abogado, y así el médico, medicina.
Y cuando hablamos de entrenamiento, hablábamos del amigo, del pariente, del influencer, de la tía Pocha, de esto que el otro, me acuerdo que decía, me causó gracia lo de tía Pocha, que termina siendo el entrenador. Entonces, hay una desvalorización muy importante de nuestra profesión, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de hacerla valer. ¿Cómo la podemos hacer valer? Capacitándonos, ¿sí? Capacitándonos, ser cada vez mejores en nuestra profesión, es la única forma que tenemos de poder llevar a cabo nuestra profesión de la mejor manera, ¿sí? Y eso va a hacer que nosotros seamos mejor profesionales y se supone que deberíamos tener más trabajo porque vamos a tener más demanda. Así que entonces eso es fundamental, ¿sí? La capacitación. Bueno, a ver, creo que voy a terminar, me quedan 5 minutos, voy a terminar con esta frase, ¿sí? A modo de cierre, por otro grosso que a mí me gusta mucho, he leído libros y demás de él, que es Bruce Lee, ¿sí? Elige lo positivo, tienes la elección, eres el maestro de tu actitud, elige lo positivo, lo constructivo. El optimismo es la fe que guía al éxito. Es fundamental tener en cuenta esto, ¿sí? Lo positivo, no nos quedemos con lo negativo. Esto nos ha traído, esta situación actual nos ha traído mucha negatividad, estamos bombardeados por información de los medios de comunicación y son todas siempre pálidas. Tenemos que sacar lo mejor, lo positivo de cada uno de nosotros, para nosotros y para el resto. Entonces, eso, sí, me quedo con esta frase de Bruce Lee. Así que dejo 5 minutitos si quieren preguntar, tienen alguna duda de todo esto. Vamos a seguir haciendo otras webinars, pero... De Candela Bufa, que dice, ¿la variabilidad también sería un principio para los entrenamientos o no los considera fundamental? La variabilidad ¿Sería un principio para los entrenamientos o no lo considera fundamental? Supongo que a lo que me refiero, la variabilidad de qué, de ejercicio, la variabilidad de sesiones, la variabilidad, porque por ahí es un concepto bastante amplio. No sé a qué se refiere. Hola, ¿cómo estás? Hola, Catela, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Lo que me refería era a la variabilidad en cuanto a los entrenamientos, que no sean siempre la misma entrada en calor, siempre el mismo ejercicio. Está perfecto. Como parte principal. No, ahí está perfecta la pregunta, sí, no, más vale, la variabilidad está en el hecho de trabajar, como decíamos, como dije en uno de estos principios fundamentales de la planificación, el no dejar de lado el trabajo del cuerpo en general, ¿sí? De todas sus capacidades generales, para después abocarnos a potenciar lo más específico para cada deporte, para cada actividad. Es fundamental que trabajemos, que no siempre trabajemos lo mismo, porque si no, hay una adaptación, ¿sí? A ese tipo de ejercicio y estamos dejando de lado otros ejercicios que también podrían ser beneficiosos para mejorar nuestras condiciones físicas, y es importante siempre, siempre mantener la variabilidad. Cuando nosotros hacemos una planificación, por ejemplo, una planificación mensual, nosotros vamos a prescribir ejercicios, ¿sí? En esos ejercicios, cuando nosotros volvamos a reformularnos la planificación, hay algunos ejercicios que son, a mi entender, son ejercicios que son de base. ¿Qué son los de base? Los que reclutan mucha cantidad de músculos. Por ejemplo, una sentadilla. ¿Sí? Una sentadilla tiene un gran componente técnico y al mismo tiempo tiene una gran exigencia a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Porque se tienen que activar mucha cantidad de músculos al mismo tiempo para poder lograr subir y bajar la cadera y soportar la carga que yo tenga encima o la de mi propio cuerpo. Entonces, para mí ese tipo de ejercicios, como un peso muerto, una sentadilla, un press de banco, son ejercicios que son fundamentales, pero tenemos variantes para esos ejercicios y después sí, cuando más lo vamos llevando a la parte específica, sí le podemos meter más variables todavía, pero siempre tenemos que estar tratando de variar lo más específico y lo más general. Yo trato de basarme siempre en mantenerlo o hacer alguna pequeña variación, que ya con mover alguna carga distinta o con cambiar alguna serie o repeticiones, ya tenemos un cambio, lo vamos a sentir. Así que no sé si te contesté la pregunta, Candy. Sí, está bien, gracias.
Bien. ¿Alguna otra preguntita? Nos queda 1 minuto y medio. ¿No? Igualmente, quien quiera hacer después una pregunta que no la pueda decir ahora o que le surja después, por supuesto que están siempre abiertos los canales de nuestras redes o nuestro mail para hacer la pregunta, que Ignacio seguramente la va a responder. Así que... Sí, bueno, siempre a disposición, así que... Tal cual. Me pareció súper interesante, es importantísimo cómo organizar esto, que por más que muchas veces sepamos cómo planificar esta coyuntura, esta realidad también nos ayuda o nos pone a pensar a ver de qué manera posicionarnos y bueno, me parece que quedó súper claro, súper... Ya les digo, esto, bueno, queda menos de 1 minuto, es el pie como para poder hablar una infinidad de cosas. Quise hablar lo más general y abocarnos al tema de planificación, de la estructura de una planificación, pero ya vamos a seguir haciendo otras webinars y vamos a estar abocándonos a entrenamientos específicos y demás, así que quédense siempre en contacto con la plataforma Biandú porque vamos a estar mandando la info para seguir capacitándonos. Así que desde ya, particularmente, fue mi primer webinar, me sentí muy a gusto, estaba un poquito nervioso, pero bueno, la verdad que me gustó mucho y les agradezco mucho de haber estado presente.